Y le dije, bien, Tim, hazme una oferta entonces. Efectivamente, esta es la historia de cómo Tim Burton me compró la bicicleta y de cómo me cayó del cielo el palillo de Arnold Schwarzenegger. Y sí, este palillo austríaco me dio una idea. Efectivamente, si podía hacer una bicicleta con pequeños trozos de palillos, ¿por qué no iba a poder hacerla a escala? Pero no a escala reducida, sino amplificada. Y además, pues eso, una razón más de esas que me invento para usar mis queridas herramientas. Porque recuerda, una sierra de calar nunca te romperá el corazón. Bueno, a menos que se use literalmente para... Ok, ya tienes la imagen. Necesitamos múltiples piezas y... ¿Cómo que qué es PVA? Bueno, PVA. De acuerdo, algo de cultura. PVA, acetato de polivinilo, comúnmente conocido como adhesivo vinílico, cola fría, colbón. Y ahí decía Fuchi, no lo que tú pensabas. Fuchi, fofo. Sargentos, tiempo sin verlos. Lo que estamos haciendo ahora, o lo que estaba haciendo yo, si lo haces, mándame la foto. Es el corazón de esta bicicleta de madera. Corazón de madera, como el de Pinocho. Qué gracioso, ¿no? Pues no, puede que no sea gracioso ni que tenga que serlo, porque la idea aquí es demostrarte cómo retos que parecen descabellados utilizan técnicas que puedes luego trasladar a otros proyectos o incluso despertar una creatividad que está allí dormida, bajo la tierra, como un zombie. Y ahí tienes los detalles con medidas por si quieres hacer una similar, pero por supuesto tenemos que reproducir las múltiples piezas de una bicicleta y como decía, esta es la base. Aquí tenemos el corazón de ese cuadro. Y sí, ya estoy escuchando la pregunta que siempre hace el espectador racional. ¿Para qué? ¿Para qué? Obviamente necesitas cifras precisas. Recuerda la famosa estadística del MIT que dice 97% de todos los solteros que salen al parque con una bicicleta de madera retornan con una nueva pareja. Lo dice el MIT. Claro, son los mismos autores del proyecto que dice que 107% de los solteros que intentan este proyecto nunca lo completan. Pero, hey, la ciencia no está aquí para hacer feliz a nadie, sino para describir la realidad de forma objetiva. Por cierto, ¿te gustó esta técnica, no? Para hacer este tubo, bueno, llámalo tubo si quieres, de madera, con extremo más delgado para encajar con tope. ¿Cómo lo ves? Porque ahora estamos creando, adivina qué, míralo. No es jirafa, no es jirafa. Pero, te dije que podías trasladar técnicas a otros proyectos. Si quieres hacer una jirafa, adelante. Si lo abandonas ahora, ya tienes jirafa. Bueno, ahora ya dejó de ser jirafa. Pero el punto es que este es el cuadro de nuestra bicicleta. Y si te preguntas qué estoy borrando, pues las rayas de antes. ¿Por qué? Porque este proyecto va a quedar así. Madera desnuda, acabado crudo, como tu corazón. ¿Cómo que cómo? Como tu corazón. Está crudo. ¿En serio? Y como seguramente ya concluiste, listo el cuadro, ahora la horquilla. Quizá estás mirando para de verdad confirmar si todas las piezas de la bicicleta van a ser realmente de madera. Bien, lo voy a decir como lo diría el MIT. 96% sí. Hay un 4% que no. Ahora te muestro. ¿Y ahora qué significa la N? Eso significa nada. No que la N signifique nada, la palabra nada, sino que la N, pues, para que se pegue bien. Porque una A no funciona igual y una M, pues, ya es desperdicio y no estamos aquí para perder material. Armados, cuadro y horquilla, o tren delantero, o como quieras llamarlo. Vamos ahora a crear una de las piezas que es, bueno, sí, de las más importantes, pero también de las más hermosas. Recuerdos trigonométricos, ¿no? ¿Viste 10 centímetros? ¿2 de distancia? ¿Qué era la R? ¿Qué era la R? A ver, dilo fuerte para que lo oiga alguien más que esté viendo el video. Eso, radio, pero ahora mira esto, qué belleza, ¿o no? Y además, el marco que quedó, regalo para Navidad, ya tienes un portarretrato. Te dije que aquí podías usar técnicas para otros objetivos. ¿Ya viste que quedó armado el engranaje? Y ahora... En serio, me vas a preguntar que si solo tiene una velocidad. Estoy haciendo una bicicleta de madera. ¿Puedes dejarme que tenga una sola velocidad? Y es que el famoso carpintero hondureño Marco Antonio bla bla bla, no me acuerdo el nombre, las hacía con velocidades. Ok. Fui su discípulo. Marco Antonio se perdió en Río Plátano buscando madera para hacerse un quad. Yo le dije que no fuera. Marco Antonio, tienes ya una edad un poco avanzada, no vayas. Fue, se perdió, no me dio la clase de las velocidades. No tendré el nivel de Marco Antonio, pero aquí tengo ya un cuadro montado con horquilla y ahora con engranaje y pedales. Te dije hace un rato que para este proyecto casi todo, 96% era de madera. Algo que no, pronto, la R otra vez, el radio. Pero esa R también puede ser de otra cosa. ¿Te imaginas qué pieza es, no? Te doy una clave, necesitamos 2. Silencio, perdón, hora de sonido de meditación.
Este, sierra y taladro percutor son los sonidos principales en mi playlist favorita de Spotify. Búscala. Se llama Herramientas para la Vida. No, la de Tony Robbins no es. Imagino que ya habrás descubierto lo que es este gran círculo, ¿no? Exacto, una bandeja para una empanada gallega. De congrio, siempre de congrio. Y también te sirve para colocarlas de ruedas en ese marco de madera que tienes por ahí sin ruedas. Hace un rato te dije casi toda la bicicleta de madera, casi toda. ¿Y qué no? A ver, una pieza que necesita, aparte de fortaleza, lleva mucho movimiento y roce. ¿Qué será? Piensa, yes. Exacto, la cabeza de Wall-E. Bueno, de toda la familia de Wall-E, sus primos, sus tíos, un par de hijos que tuvo fuera del matrimonio con Eva. Y el que no ha hecho la conexión todavía se está preguntando, ¿por qué los hijos con Eva hay que pagar más por ellos? En fin, ahí la tienes. Exacto, era la cadena. ¿Por qué? Porque la cadena lleva muchísimo roce y necesitamos no solo que fluya bien, sino que, bueno, se desgaste menos. Si fuera madera con madera, por más que la lijáramos, iba a haber roce y mayor desgaste, así como se desgastó la relación de Wall-E con Eva y por eso los de... Bien, volvamos al proyecto que me distraes. Mira esta belleza. Y quizá en este momento ya vuelve tu gen racional, pero en serio, ¿para qué? Es que esto es arte. ¿Pero qué? ¿Quieres algo concreto? Dime tú. Nairo Quintana, ¿cuánto pagaría por esa bicicleta? ¿Cómo que quién es Nairo Quintana? Ahora entiendo por qué. No captas la esencia de este proyecto. Las bicicletas no son lo tuyo, ¿verdad? No, tranquilo, sé que no es todo espectador. Hablo de ti, Pedro Cortés, hablo de ti. ¿Qué tal, Alberto Contador? ¿Tampoco te suena? Caso perdido. Oye, presta atención a esto, oye. ¡Qué sonido! Y si se te fueron los ojos, de acuerdo, en otro proyecto te enseño a hacer esos Nike de madera que tenía puestos. En fin, Tim Burton, llama pronto. Mira que está pendiente el remake del video de Shakira y Carlos Vives. El primero que llame se la queda.